Hola, ¿cómo te va nuevamente? Te damos la bienvenida a nuestros videos, como te decimos siempre. No olvides dejar tu comentario debajo del video o si no, solicitar algún tema que quieras que estemos tratando. Hoy vamos a tratar un poquitito lo que llevamos muy dentro nuestro, ya desde chiquititos, que nos van haciendo creer en ciertas cosas, idolatrar cierta gente o ciertas personalidades, y es bueno saber cómo podemos nosotros para combatir a nuestros ídolos. Si nosotros le preguntamos a la gente común, la que anda por la calle, quizás no tiene creencias, no va a la iglesia ni nada, y le preguntamos quiénes son los ídolos de ellos, seguramente nos van a estar respondiendo. Algunos serán un deportista, otro será algún cantante muy famoso, alguna actriz, algún actor, ¿por qué no? Pueden ser un ídolo algún político, algún escritor, bueno, etcétera, etcétera. Puedes agrandar vos la lista. Pero si nosotros vamos, por ejemplo, a los creyentes, aquellos que dicen que han entregado sus vidas a Cristo y también asiduamente se congregan en alguna iglesia, nosotros creeríamos que si le hacemos esta pregunta, no tendrían que tener ídolos. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios así lo establece. Muy claramente le dijo Dios a Moisés: no se harán ídolos, no se harán dioses fuera de mí. Entonces, aquel que se congrega en una iglesia, sería lógico que no esté creándose algún ídolo en su mente, en su corazón. Pero tenemos que decir que lamentablemente no es así. ¿Por qué? Porque algunas congregaciones, en algunas, no en todas por supuesto, se practican algunas formas de idolatría. No te sorprendas por eso, te voy a dar algunos ejemplos y te vas a dar cuenta que es así. Por ejemplo, el primer ejemplo sería el poder, el prestigio. Hoy está muy de moda esto, que hay grandes líderes, hay personas muy reconocidas en el liderazgo de la iglesia, entonces alcanzan cierto poder, tienen contacto con altas esferas gubernamentales, por ejemplo el presidente, concejales, diputados. Entonces el poder, el prestigio puede ser una idolatría dentro de la iglesia. La denominación, si yo soy pentecostal, porque nosotros los pentecostales tenemos esto, aquello, no, yo soy bautista, estudiamos mucho la Biblia, no gritamos tanto, y así podemos decir de otras denominaciones. La doctrina denominacional, nosotros porque hablamos en lengua somos superiores, porque estamos llenos del Espíritu Santo, porque fuimos llenos de su Espíritu, y ellos no, porque no lo hacen. Personas con jerarquía eclesiástica, como te decía recién, hay personas que llegan a cierto liderazgo. Por ejemplo, hoy está muy de moda ir a orar por el Papa, y yo fui a orar por el Papa, yo fui a orar por el Papa. Entonces eso también puede ser una idolatría. ¿Y por qué no? Aunque te sorprenda, la Biblia, tenida como objeto material y no espiritual, y yo la leo, ¿viste? No, hay cosas que hay que dejarlas ahí, no, yo eso, hasta ahí no llego. Esto me gusta de la Biblia, esto es lindo, tenerla como un objeto material, como algo que me sirve, no que me instruye. Todas estas cosas y otras más que pueda haber dentro de la iglesia, muchas veces son colocadas, lamentablemente, delante de lo que Dios dice y por delante de lo que Dios es. Es muy lamentable. Juan Calvino fue uno de los reformadores en el siglo XV. El primer reformador fue Lutero, tan conocido, pero después hubo otros y este Juan Calvino fue uno de ellos. Mirá lo que cita: cada uno de nosotros es, incluso desde el vientre de nuestra madre, escuchá bien, un maestro artesano de ídolos. O sea, nacemos con este potencial, nacemos ya, nos criamos con la idea de formar un ídolo en nuestra mente. Como cristianos, Dios nos hizo libres. La palabra es clara. Dios creó al hombre y a la mujer a libre albedrío, que hagan lo que quieran. Somos libres para actuar de acuerdo a lo que pensemos o a lo que querramos. Pero muchas veces
Esa libertad que nos ha dado Dios nos hace prisioneros de nosotros mismos. Y no prisioneros de nosotros mismos, sino de nuestros sentimientos, de lo que pensamos y creemos. ¿Conoces a un tal Platón? Muy conocido. Fíjate las preguntas que se hacía Platón. ¿Somos prisioneros? Fíjate cómo siguen las preguntas. ¿De qué somos prisioneros? ¿De quién somos prisioneros? Decía Platón. ¿Nos damos cuenta que somos prisioneros de algo? Y como último, Platón cita la última pregunta: ¿cómo podemos librarnos de estas condenas? Sería bueno librarnos de nuestros ídolos, librarnos de aquello que Dios nos está diciendo claramente que no lo hagamos, que no creamos ciertas imágenes, ciertas cosas fuera de su presencia. Son nuestros ojos, son nuestros oídos, es nuestra piel, etcétera, etcétera, los que nos dan una información del exterior. Con nuestros ojos vemos cosas, hacemos ídolos de esas cosas, con nuestros oídos escuchamos, hacemos ídolos de lo que escuchamos, con nuestra piel sentimos frío, calor, sensaciones, y eso nos da una información de lo que está pasando fuera de nosotros. Y en muchos casos, lamentablemente, es una información incorrecta y sacamos conclusiones que son poco fundamentadas en ciertas ocasiones. Ahora la pregunta de este video: ¿cómo combatimos nuestros ídolos? Fíjate, el apóstol Pablo, cuando le escribía la segunda carta a los Corintios, capítulo 6, le dice: ¿en qué concuerda el templo de Dios y los ídolos? Y sigue diciendo el apóstol: porque nosotros somos templo del Dios viviente. Como Él ha dicho, viviré con ellos y caminaré con ellos. Y yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo, dice el apóstol Pablo. Primera pregunta de este texto: ¿en qué concuerda el templo de Dios y los ídolos? La respuesta se cae de maduro: en nada. Ya lo decíamos al principio, Dios dijo claramente: no habrá dioses fuera de mí, no concuerda en nada. Si vamos a un libro antiguo, cuando ya yo te cité esto de que Dios le decía a Moisés: no habrá dioses fuera de mí, en Éxodo capítulo 20 dice: no te hagas ningún ídolo, ni nada que guarde semejanza con lo que hay arriba en el cielo, ni con lo que hay abajo en la tierra, ni con lo que hay en las aguas, ni debajo de la tierra. El apóstol Pablo nos dice que no ha sido dada una categoría especial, cuando leíamos recién 2 de Corintios. ¿Cuál es esa categoría? Que somos templo del Dios viviente. Y fíjate, si vamos a la primera carta que escribe el apóstol Pablo a los Corintios, también capítulo 6, dice: ¿acaso no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo? Está en ustedes y al que han recibido de parte de Dios. Ustedes no son sus propios dueños, fueron comprados por un precio. Por tanto, honren con su cuerpo a Dios. Tenemos el privilegio, según dice el apóstol, que si estamos en Dios, Él caminará con nosotros. Mirá qué privilegio. Esto quiere decir que Él nos guiará, abrirá caminos, sorteará dificultades y recibiremos bendiciones abundantes. Como conclusión de cómo combatir nuestros propios ídolos, desechemos todo ídolo que estemos formando en nuestra mente. Hoy es muy común, y el maestro, el supermaestro. Vivamos entregando nuestra vida a Dios cada día y Él obrará milagros sobrenaturales sobre nosotros. Como decía el apóstol recién, somos templo del Dios viviente y así Él va a obrar en nuestra vida. Deshacé todo ídolo que está en tu mente y poné tu mente solamente en el Dios verdadero. Que Dios te bendiga muy, pero muy ricamente. Amén.